Si este es Bardock, ¿quién es este? Antes de Super y todos los tintes de cabello extra que le regalaron a los Saiyajin, existió la cupiste de esta obra, la etapa Z, donde explotó la popularidad de la franquicia, y sí, donde Son Goku se convirtió en el rey absoluto del manga y anime, porque seamos sinceros, estuvieron Seiya y Yusuke en paralelo, luego vino Gon, Luffy, Naruto, Ichigo y muchos más, incluso hoy en día están Deku, Tanjiro e Itadori y otros, pero el rey solo hay uno, y ese es el guerrero Saiyajin de clase baja, pero antes de Goku estuvo su padre, biológicamente primero viene el padre y luego el hijo. Por eso hoy hablaremos de Bardock, el sanguinario mercenario que arribó a la franquicia en una ova no canon que para muchos es una especial a la misma altura de los guerreros del futuro, Gohan y Trunks. El bardo original de Toei Animation es un Ronin, lo que ellos definen como un mercenario que cumple las reglas, pero bajo su propio criterio. El padre de Goku no es un héroe, y esa es la idea. Para un héroe clásico ya teníamos al mismo Goku o a sus compañeros de los Guerreros Z. Los de Toei en aquellos años decidieron crear a una contraparte del protagonista, el primer Goku Black. Para que entiendan, Bardock no era un monstruo a nivel de Freezer, pero tampoco era bueno. Realmente Bardock era malo. ¿Recuerdan cómo los conocimos? Si lo viste de niño quizás no le hiciste mucha cabeza, pero míralo como adolescente o adulto. Ahí comprenderás que Bardock y sus compañeros acababan de realizar un genocidio planetario. Los habitantes del planeta habían perecido y ellos ni siquiera les importaba. Eran soldados siguiendo órdenes, pero no estaban esclavizados, porque si bien Freezer era más fuerte que todos ellos, al final los Saiyajin ya se dedicaban a eso con anterioridad. Nadie los obligó a ser mercenarios. Esa es la versión clásica de los Saiyajin, la que querían mostrarnos en los años 90. Y sí, Bardock se crió en ese ambiente. Era obvio que él sería todo eso y más, un soldado militar en el mejor de los sentidos de la palabra, porque recuerden que Bardock es de clase baja, pero no quiere decir que fuera débil. Recuerden esto, un Saiyajin de clase baja obtiene su rango de nivel de poder al nacer, pero eso no quiere decir que no pueda aumentar su nivel de batalla. El mejor ejemplo de esto es el propio Goku. Supongamos que Bardock nació siendo débil, sus primeras misiones fueron básicas, pero los Saiyajin poseen el Zenkai, y ya vimos como Bardock le gusta luchar, por lo que no es descabellado que después de tantas batallas y Zenkais obtenidos por sus constantes recuperaciones, el nivel de Bardock se haya incrementado a un nivel capaz de superar a la clase media e incluso llegar a tocar la clase alta. Si me apuran, yo creo que el nivel del Bardock clásico antes de morir ya era de clase alta, o quizás un poquito más, pero como nació siendo de clase baja, así se quedó. En ese apartado los Saiyajin no eran muy inteligentes, porque crecer es parte de la vida, y como muchos eran, en palabras sencillas, monos sin cerebro, si les decían que eran débiles, así se quedaban, no entrenaban, pero como Bardock había otros que sí disfrutaban las batallas. Fue incrementando poco a poco su nivel hasta llegar a la clase alta, a pesar de no disfrutar del título oficial. La historia del clásico es exquisita, porque nunca se planteó como la redención de un villano, sino que la historia fue clara, la vida de un villano que visualizó el futuro de su raza y fue incapaz de salvarla. Realmente, en palabras sencillas, la historia es la de un fracasado, y por eso es que funciona. La gran maldición de Bardock fue visualizar el futuro, lo que para muchos sería una bendición, pero como esto no es un anime shoujo, Bardock no podía cambiar el futuro. Vio a su planeta desaparecer, a su gente ser exterminada, y él no pudo hacer nada. Fue completamente inútil. Lo irónico es que lo que le iba a pasar a los Saiyajin era lo mismo que ellos hacían a diario con otros planetas, pero como ahora sí les pagaron con la misma moneda, esta vez sí les dolió y les molestaba. Hay una escena donde ambas naves espaciales, la del padre y la del hijo, se cruzan en el vacío del espacio exterior. Ahí brevemente el mercenario Saiyajin vislumbra el futuro de su raza en las manos de su hijo, como la clase baja que para muchos sería una deshonra fue lo que salvó a Goku de no perecer junto al planeta entero. Y luego el final de Bardock demostró que su nivel de pelea era alto, derrotó a docenas de soldados de Freezer y se lanzó directamente hacia el emperador, en su fe ciega o tonta de que quizás podría vencerlo, pero al final ocurrió lo obvio. El Bardock clásico cayó presa del poder del emperador del universo, pero ahí fue donde vio por última vez el futuro, como su hijo, quien era en palabras sencillas su calca exacta, estaba luchando con Freezer, y ahí supo. Bardock entendió que su hijo vengaría a la raza guerrera de los Saiyajin, que era una raza guerrera que conquistaban planetas, o si le creemos a Vegeta, la raza guerrera más fuerte de todo el universo. El Bardock de Super no es el Bardock clásico, es un reboot completo del personaje, pero no se confundan, no caigan en el comentario cliché de decir que es malo, porque no lo es. Para empezar, debemos entender por qué el cambio. No fue porque Toei quiso, sino porque Toriyama ahora sí decidió indagar por primera vez en la raza Saiyajin, y quiso retratarlos como una raza algo imparcial, gobernada por Freezer, pero desde un punto de vista menos oscuro y villanesco. No eran santos ni mucho menos, pero tampoco los monos sin cerebro sanguinarios vistos que mostró Toei en los años 90.
El Bardock de Super hizo todo lo que el clásico también cometió, pero hay un cambio brutal y ese es Gine, su esposa, la madre de Goku. La sola introducción de Gine cambió la personalidad de Bardock, algo que él no tuvo el clásico, sí lo tuvo su versión de Super. Y eso, como muchos youtubers, es algo que no toman en cuenta a la hora de criticar al Bardock de Super. Toriyama sacó el manga de Dragon Ball Minus y cuando salió el caos se armó porque decían que Bardock ya no era Bardock, que ahora era una copia barata de Jor-El, el padre de Superman, y la calca cuando envía a su hijo a la Tierra es una copia barata de la salvación de Superman de Krypton. Pero años después, muchos años de hecho, se publicó la saga de Granola y ahí se inclinó la balanza a favor del padre Goku, porque ahí se confirmó lo que era obvio, pero que muchos decidieron ignorar. Ese Bardock también cometió todos los actos atroces que hizo su contraparte de Z. Los mismos planetas que el clásico conquistó y destruyó también lo hizo su versión de Super. Pero la versión de Super tenía Gine, una Saiyajin bondadosa de corazón puro, casi igual que Goku, y fue ella quien cambió a Bardock y le demostró que a pesar de ser un guerrero Saiyajin, él podía tener corazón, que ser una buena persona no tenía nada de malo, algo así como lo que hizo Bulma con Vegeta. Eso fue el clásico, pero luego vino la etapa de Dragon Ball Super. Si me dan a elegir, quizás sea un poco polémico, porque yo amo en serio el Bardock clásico, y sí, quizás es el mejor de todos. El impacto cultural que tuvo ese Bardock es innegable, salió en una sola ova y de inmediato se convirtió en un pilar para la franquicia, pero yo personalmente ahora prefiero el Bardock de Super, porque actualmente Dragon Ball es una franquicia sin final aparente, y este Bardock heroico o antihéroe, para ser más específico, es el que sirve para la historia. El clásico tuvo su inicio, su desarrollo y su final. No podía continuar porque así era su historia, era cerrada, pero el Bardock de Super podía aparecer o va a aparecer más veces porque funciona efectivamente. Este Bardock es uno en constante evolución. Incluso tengo una teoría donde el Bardock de Super se encuentra vivo como un patrullero del tiempo, ya que es más que obvio que debido a la enorme popularidad de la que goza, va a seguir siendo explotado porque este personaje vende muchísimo y muchísimo dinero es bueno, tanto para la familia Toriyama Sensei como por supuesto para Toei Animation. Y ojo, porque el Bardock de Dragon Ball Super es mucho más fuerte que el Bardock clásico, porque recuerden su batalla contra Gas, donde despierta una pseudo evolución, un pre-estado Super Saiyajin, por decirlo de algún modo. Aunque el final de ambos Bardock es prácticamente el mismo, mueren a manos de Freezer, solo que el Bardock de Super lo hace como un héroe redimido. Y bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor coméntenlo, suscríbanse y compártanlo con sus amigos porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más cargar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video.